Es aquella rama de la geometría, chicos, que va a estudiar las figuras como tal la hemos conocido antes, el triángulo, el cuadrilátero, incluso las líneas notables como una bisectriz, tal vez una altura, ¿no? Utilizando un sistema de coordenadas. Tú recuerdas, por ejemplo, que los reales, ¿no? Nuestros números reales están comprendidos, ¿no? Bajo una recta numérica, ¿no? O se representan gráficamente en una recta numérica, ¿sí o no? Ok, chicos, entonces vamos a decir que esta recta, que por ejemplo, ¿no? Va a ser nuestro eje X, va a ser el eje de los numeritos, ¿no? Naturales, uno, 2, 3, 4, los enteros, que son los negativos también, los racionales, los irracionales, ¿no? Y todos estos vienen a pertenecer y vienen a estar dentro, ¿no? De los reales. Entonces, chicos, vamos a tener dos ejes, de la cual te acabo de comentar. Uno llamado el eje X, que es lo mismo, el eje real, la recta real, y otro eje real más, pero se le va a llamar eje Y. Ya, así se le va a llamar, eje X y eje Y. Ambos son rectas numéricas que contienen a los reales. Esos dos ejes que ves acá que he dibujado, tanto X y Y, van a estar, chicos, intersectados en un punto. Ese punto es llamado O, que es llamado el centro, o es el origen también, ¿no? Origen de las coordenadas, se les dice. Y como es el origen, vamos a señalarlo acá, chicos, partes importantes del plano cartesiano, se le dice. Primero el eje de las abscisas, que se le dice, chicos, al eje X. Así. Al eje X se le llama eje de las abscisas. Además, vamos a colocarlo así como si fuera un eje. Ya, como es una recta, vamos a colocarle así con todo y flecha arriba. Esto va a involucrar que estamos hablando de una recta, ¿no? Llamado eje de las abscisas. Ahora hay otro eje más que te había comentado que es el que ves vertical, el eje Y, ¿ya? Y es el eje de las ordenadas. Ahorita te explico por qué abscisas y por qué ordenadas. Y además, chicos, el punto de intersección de ambas, que se le llama el origen de coordenadas, es este punto O de intersección. Además, este punto O, donde se intersectan ambas rectas, va a ser, chicos, de forma perpendicular. O sea, perpendicular recuerda que va a formar 90 grados. Por eso es que acá ves un cuadradito. Este cuadrado significa que ambas rectas son perpendiculares. Y este origen tiene coordenadas. ¿Una coordenada qué es? Una coordenada, chicos, es una forma numérica o un arreglo numérico de poder ubicar un punto en este plano cartesiano. Y eso se hace, chicos, en base a lo que se conoce como un par ordenado. Un par ordenado es un conjunto, ¿no? De dos numeritos, el primer numerito representado por el eje X, el otro numerito representado por el eje Y. Por eso se les llama par ordenado, chicos, porque son dos numeritos, un par, y está pues en el orden del primero que va del eje X y el segundo que es el eje Y. Al par ordenado, chicos, que va a tener este origen de acá, es justo así, mira, es el 0,0. Este es el par ordenado que va a tener el origen de coordenadas, 0,0. Y ahí eso vamos a colocar acá, mira. El origen de coordenadas es el punto O, cuyas coordenadas, abres paréntesis, y colocas 0,0. ¿Ya? Así tal cual, chicos. Eso quiere decir entonces que el punto es O y sus coordenadas que están dentro de paréntesis son 0,0. O sea que tanto el eje X como el eje Y se cortan en el punto 0, ¿no? En el numerito 0 de los dos ejes. Ahora bien, chicos, un par ordenado entonces, ya lo hemos dicho, va a ser dos numeritos encontrándose en paréntesis, ¿no? Y que cada uno representa una ubicación, ¿ya? Tanto en el eje X y para el eje Y. Vamos a decir un par ordenado, por ejemplo, chicos, X, Y. Así. X, Y, mira, por ejemplo, ¿no? Me voy a explicar. Si yo tuviera acá un puntito, por ejemplo, digamos que este punto es el punto P, chicos. Mira, he ubicado un punto en el plano cartesiano. Ese punto P, chicos, cae en algún punto, en algún numerito del eje X. Si yo trazo la perpendicular, esta que forma 90 grados.
digamos que cae, chicos, en el punto 7, por ejemplo, ¿no? Y si yo trazo desde P una perpendicular, mira, hacia el eje Y, de esta forma, digamos, chicos, que cae en el punto 12, por ejemplo. Entonces, como el par ordenado nos da una ubicación de este punto en este plano, vamos a expresarlo así, mira, entre paréntesis. Digamos que para el caso de este punto P, el par ordenado sería necesariamente dos numeritos, donde el primero es la ubicación en el eje X. Como cayó en 7 en el eje X, acá sería 7. Y como cayó en 12 en el eje Y, acá sería 12. Entonces, el par ordenado del punto P es 7,12. Además, te das cuenta que acá se ha formado un pequeño rectangulito, ¿sí o no? Ese rectangulito, chicos, hay que recordar, tiene lados opuestos iguales, como todo rectángulo. Quiere decir, mira, que hablando de distancia nada más, chicos, desde este origen de acá 0 hasta este punto 12, estoy hablando en el eje Y, esta distancia de acá que ves tiene que ser igual a 12, ¿sí o no? Y la distancia desde el origen O hasta 7, que es esto de acá, vendría a ser 7 unidades. Eso quiere decir, chicos, que si acá es 12, acá es 12. Y si acá abajo es 7, acá arribita es 7. Entonces, la distancia, chicos, ahora estoy hablando de distancia, fíjate, del punto P que ves aquí hacia el eje X es justamente esta línea de acá, mira, que ves de naranja. La distancia de P hacia el eje X es esa línea de naranja, la longitud de la perpendicular. Y esta mide 12. ¿Y 12 qué cosa es? La ordenada, ¿sí o no? Y la distancia del punto P hacia el eje Y, esta línea que vamos a colocar, sino de este color, mira, del mismo celeste, esa distancia, chicos, hacia el eje Y es 7. Y 7 es la abscisa, que es el primer número. Entonces, ahí tienes una idea, mira. Cada vez que tengas un par ordenado, puedes saber tú la distancia de ese punto hacia los ejes. El primer numerito, que está acá 7, es la distancia hacia el eje, que va a ser el eje Y. El segundo numerito 12 es la distancia que va a tener ese punto P hacia el eje X. Pero no vayas a pensar que 7 es este punto de acá, que ves aquí abajo. No vayas a pensar, por ejemplo, que 7, que es la distancia del eje Y, no vayas a pensar que cae en Y en el número 7, ¿no? Porque así no funciona. Es al revés, es lo contrario. O sea que si ves que acá está al comienzo nada más 7, esta es la distancia hacia el eje Y. Y 12 es la distancia hacia el eje X. Pero ¿en qué punto cae en el eje X? En 7. ¿Y en qué punto cae en el eje Y? En 12. Ya, mucho cuidado con esos detalles. Ok, chicos, muy bien. Entonces, vamos a decir acá que el par ordenado ya lo hemos colocado antes. Vamos a borrar esto. Ahí está. El par ordenado que hemos colocado a la derecha, que es X, Y, su abscisa, ya viste que va a ser el X, que es el primer numerito, y la ordenada va a ser el Y, que es el segundo, ¿no? El segundo numerito. Abscisa y ordenada. Ahora bien, chicos, estos numeritos, que son el par ordenado, ¿no? Este par de números, van a estar, chicos, ubicados en diferentes lugares del plano cartesiano. Por ejemplo, chicos, si yo dibujo el plano así como lo ves, esta zona de acá tiene un nombre distinto de este otro, distinto de esta otra zona y de esta otra zona. ¿Ya? Vamos a decir así, chicos, que esta zona de acá se le va a llamar así, mira, 1C. 1 en romanos, C. Esto significa, chicos, que esa zona es el primer cuadrante. Y ahí lo voy a colocar acá. Primer cuadrante. El segundo cuadrante viene a estar acá, mira, a la izquierda de ese. El tercer cuadrante vendría a estar ya por esta zona. Tercer cuadrante, abajo del segundo cuadrante. Y a la derecha va a estar el cuarto cuadrante. Esos son los cuadrantes, chicos. Cuadrantes se les llama porque son la cuarta parte, ¿no? Cada uno, de toda esta superficie plana, representado por un plano cartesiano. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a decir que esos son los cuatro cuadrantes muy importantes
Porque en esos cuatro, chicos, vamos a tener distintas ubicaciones, inclusive distintos signos, ¿ya? Distintos signos de nuestros pares ordenados, tanto de la abscisa como de la ordenada. Por ejemplo, ¿no? Sabes que acá es -1, por ejemplo, acá es -2, acá es -3. Los números negativos estoy señalando, mira, -4 y así. Por acá -5, digamos. Es este de acá, chicos, es el también llamado semieje negativo de X. Profesor, ¿cómo que semieje? Chicos, si todo esto de acá es el eje X, entre comillas, el semieje, la mitad, digamos, sería esto de acá. ¿Sí o no? El semieje, pero negativo, por eso se le dice semieje negativo. Y esta zona de la derecha sería el semieje positivo, ¿ya? Para X, claro está. Entonces, chicos, vamos a colocar acá 1, por acá que sea 2, 3, 4 y 5. Igualito por arriba, mira, vamos a colocarle 1, 2, 3, 4. Y abajo igual, -1, -1, -2, -3 y -4. Ahí está, chicos. Muy bien, entonces, acá quiero que te des cuenta de algo, mira. Si yo ubico un punto, por ejemplo, en cualquiera de los planos, por ejemplo acá, mira, voy a ubicar un punto aquí. Este puntito llamémosle R. Ese punto R, chicos, para saber cuál es su par ordenado, tienes que trazar la distancia. Tienes que trazar estas distancias hacia los ejes. La primera va hacia el eje X. ¿Te fijas en qué punto cae? Cae en -3. Entonces ya sabes tú que su abscisa va a ser -3. Y si trazas hacia el eje Y, su ordenada, como ves acá, cae en 3. Ese sería su valor entonces. De ahí, chicos, que este R tendría de coordenadas -3,3. Así. Eso tienes que hacer, mira, esto de acá es muy importante, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si ahora ubico acá, digamos en el tercer cuadrante, mira este puntito, debemos de trazar, llamémosle S, las distancias hacia los dos ejes. Ya no olvides, mira, trazo acá una perpendicular hacia X, cae -4, otra hacia Y que cae -2. Entonces ese puntito tiene de coordenadas -4, -2. Y te vas dando cuenta que los signos van a ir variando, ¿no? Por ejemplo, acá en el tercer cuadrante, la ordenada, que es -2, es negativa. Pero en el segundo cuadrante, mira, la ordenada es positiva. Eso quiere decir lo siguiente, mira, que no sabemos, es cierto, los números exactos en, digamos, ¿no? En cada cuadrante que nosotros tengamos un punto, pero sí sabemos el signo que van a tener. Sí vamos a saber el signo que va a tener de manera general cualquier punto ubicado en cierto cuadrante. Por ejemplo, chicos, digamos que analicemos el primer cuadrante, mira. No importa qué punto tú ubiques por acá en este primer cuadrante, todos los puntos, chicos, van a ser positivos. Tanto la abscisa como la ordenada van a ser positivos sí o sí, chicos. De ahí que vamos a decir, mira, que para el caso del primer cuadrante, nosotros vamos a tener coordenadas positivas, tanto para la abscisa y la ordenada. ¿Ya, chicos? Por eso vamos a colocar así, mira. Vamos a colocar entre paréntesis más, coma más. ¿Qué significa esto? Que tanto abscisa y ordenada son positivos. Y en el segundo cuadrante, la abscisa siempre es negativa, ¿no? Y la ordenada siempre es positiva. Y en el tercer cuadrante, chicos, decimos que tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Menos, coma, menos entonces. Y en el cuarto cuadrante, chicos, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Si no te queda claro por qué en el cuarto cuadrante es así, ubica un punto cualquiera. Ya ubica un punto cualquiera, mira, por ejemplo, ¿no? Vamos a ubicar aquí de blanco nada más. Por ejemplo, este punto de acá, mira, el punto T. Ese punto T, chicos, trazamos las perpendiculares hacia los ejes. En X cae en 5, en Y cae en -3. ¿Sí o no? Eso quiere decir que las coordenadas de ese puntito van a ser
5,-3. Ya ahí te das cuenta que la abscisa 5 es positiva y la ordenada -3 es negativa. De ahí que siempre la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Ya esto es muy importante, chicos. Los signos que van a tener las coordenadas y la ubicación, ¿no? Cómo lo ubicamos, cómo sabemos un par ordenado y los cuadrantes, ¿no? En lo que van a estar ubicados estos puntos. Esto es lo más básico, chicos, del plano cartesiano. La ubicación de los puntos, los signos y los cuadrantes, ¿no? Saber cuáles son los ejes X y Y, su origen de coordenadas, el punto donde se intersectan ambos ejes, cómo son los semiejes positivos y negativos, tanto para X y Y, ¿no? Y de manera general, chicos, todo esto va a ser parte del plano cartesiano. A todo esto se le llama así. Entonces, chicos, una vez visto esto, nosotros podemos entrar en algo más profundo. Aparte de estar ubicando puntos, ¿no? Siendo felices porque notamos que no es muy complicado, podríamos analizar, por ejemplo, cómo medir nosotros la distancia entre dos puntos. Dos puntos cualesquiera, ¿ya? Pero antes de entrar a esa parte, mira, quiero que también tengas en claro, profesor, ¿y qué sucede, por ejemplo, si yo quiero ubicar un punto en algún eje? Por ejemplo, chicos, atento acá, mira, porque tal vez te podrías confundir, por eso lo aclaro. ¿Cómo nosotros ubicamos este punto de acá, mira? Que ves que estoy colocando acá, ahí, estoy resaltando ahí, mira, que es el punto 3, ¿no? En el eje X. Pero ¿cómo representamos eso en un par ordenado? Eso es muy importante, mira, porque los puntos no solamente están en los cuadrantes, también podrían estar en los mismos ejes, ¿ya? Porque ya sabes que incluso el origen, que es un punto nada más, tiene su par ordenado, que es 0,0. Ese punto 3, chicos, como está en el eje X, vamos a decir, mira, que su abscisa es 3. Así, mira, la abscisa es 3, pero la ordenada va a ser 0, porque está en el eje X. Este sería el par ordenado de un punto ubicado acá, en 3, en el eje X. Esto es importantísimo, chicos. Para cualquier punto ubicado en el eje X, siempre la abscisa va a ser el punto donde cae en el eje X y la ordenada siempre es 0. ¿Ya? Siempre va a ser 0. Profesor, ¿por qué 0? Por lo que te expliqué antes, ¿recuerdas? Hablando de distancias. Miren, chicos, la ordenada, esa ordenada representa, chicos, la distancia hacia el eje X. La distancia hacia el eje X. ¿Recuerdas, no? Por ejemplo, mira, tengo acá este punto S. La ordenada recuerdas que es -2, ¿no? El segundo numerito. Pero ese -2, si queremos hablar de distancia, tiene que ser 2 positivo. No negativo porque tú sabes que no existen distancias negativas. Entonces, la distancia desde ese punto S, mira, hacia el eje X, es 2 unidades, porque la ordenada es 2, acá debería ser 2. Pero profesor, ¿cómo medimos nosotros la distancia de un punto, por ejemplo el de acá que señaló usted, el punto que está acá, si ese punto ya está en el eje X? ¿Cómo mido la distancia de ese punto hacia el eje X si ese punto ya está en el eje X? No se podría medir, ¿no? Porque ya está en el eje. Por eso que su distancia es 0, numéricamente hablando. ¿Ya? Numéricamente hablando, porque sabemos que la distancia tampoco puede ser 0. Por eso digo numéricamente hablando. Y como sería 0, entonces la ordenada va a ser 0. Por eso es que todo punto ubicado en el eje X, su ordenada es 0, porque la distancia hacia ese mismo eje no existe y se le coloca 0. Ahora, si nosotros tuviéramos un punto también ubicado en el eje Y, por ejemplo, chicos, este puntito de acá, ese punto 2 tendría de coordenadas así, mira. Como cae en el eje Y, en el punto 2, la ordenada es 2, así. Pero su abscisa siempre va a ser 0, porque la abscisa representa positivo siempre, la distancia es el eje Y. Pero como ese punto ya está en el eje Y, entonces la abscisa es 0. ¿Ya, chicos? De esa manera, entonces.
Mucho cuidado cuando los puntos estén en los ejes. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar de cómo es la distancia entre dos puntos, ubicados en cualquier parte del plano cartesiano. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, si no tienes ninguna preguntita, vamos a ir, ¿ya? Vamos a ir, chicos, a lo que es la distancia. Ya vamos a cerrar aquí y vamos a analizar ahora esto, mira. ¿Cómo hacer la distancia entre dos puntos? Mira aquí, en donde dice distancia, mira. He ubicado dos puntitos, P y Q, y los he unido, mira, formando un segmento de recta. Las coordenadas de P son aleatorias, por eso he colocado X1 y Y1, porque ese X1 puede ser cualquier numerito, negativo, positivo, cero, el que tú desees, y la ordenada igual, así como con Q. X2 es cualquier numerito y Y2 es cualquier numerito. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a decir así, mira, por lo que te acabo de enseñar, ya del plano cartesiano, voy a trazar, chicos, desde P y desde Q las perpendiculares. Así, mira, desde P trazo una perpendicular hacia X y desde acá hacia el eje Y. Como la abscisa es X1, chicos, mira, como la abscisa es X1, quiere decir que acá este puntito donde cae en X es el punto X1. ¿Sí o no, chicos? Y sabemos, mira, sabemos ahora hablando de distancia, ya, hablando de distancia, desde el origen, chicos, que está acá O, hasta X1, esta distancia sabes que es X1. Voy a colocar X1. Ahí está. Y como este es un rectangulito, arribita va el X1, ¿no? ¿Recuerdas eso? Rectángulo, profesor, porque son perpendiculares, entonces así son. Listo, chicos. Entonces, y si yo trazo ahora la distancia es el eje Y, va a caer en el punto Y1, ¿sí o no? Que está ahí, que es su ordenada de ese punto P. Si a este puntito de acá, chicos, es Y1, entonces la distancia del origen hacia Y1 va a ser justamente Y1. Y como este es un rectángulo, acá sería Y1. ¿Ya, chicos? Ahora, hago lo mismo, exactamente igual, mira, con ese punto Q. La misma idea, mira, trazo perpendiculares, así hacia ambos ejes, formando 90 grados, y me interesa sobre todo las distancias. ¿Ya cuánto mide cada una de ellas? Acá sería X2 y acá sería Y2. Entonces, toda esta distancia de acá es Y2. ¿Ya? Esta distancia de acá es Y2. Todo eso, chicos. Todo esto de acá es Y2. Y todo esto de acá, ya sabes que sería X2. Estoy hablando de todo, ¿ah? Desde el origen hasta donde dice X2. Ahí está. Y traspasando esto, ¿no? Al otro lado, porque es un rectángulo grande ya, todo esto de acá, chicos, sería Y2. Y acá sería X2. Ya mira, estoy demostrándote prácticamente cómo vamos a hacer esa distancia. Ahora mira, miren chicos, miren, acá viene la idea más poderosa de la distancia entre dos puntos. Si nosotros prolongáramos estas perpendiculares que trazamos al comienzo, así mira, por la derecha y para arriba también, ambas perpendiculares, esta de acá, mira, la voy a prolongar así, hasta que choque a la otra perpendicular. Y esta por arriba, mira, podría hacerlo así. Podrías hacerlo por arriba o por abajo o por esta parte de la derecha, ¿no? Pero yo voy a hacerlo así, mira, con la derecha nada más. Y acá viene la idea, miren chicos. Como acá en la parte de abajo, mira, en el eje X, como todo esto de acá es X2 y acá es X1, yo puedo restar, ¿sí o no? Mm. Puedo restar segmentos y esta distancia de acá, chicos, sería X2 menos X1. ¿Sí o no? Porque todo esto es X2 y acá es X1. Hago lo mismo por esta parte derecha, chicos. Como acá es Y1, acá es Y1. Y como todo esto vale Y2, acá sería Y2 ¿Verdad? menos Y menos y menos.
¿Sí o no, chicos? Y2 menos Y1. Ahora bien, chicos, yo paso este X2 menos X1 a la parte de arriba, X2 menos X1, porque ahí hay otro rectángulo más, ¿no? Y porque acá, chicos, sabemos que es 90 grados, ¿no? Y con eso ya es suficiente, mira, ya está puesto ya. Date cuenta que se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Se forma un triángulo rectángulo, mira, para este lado, mira. Ahí está. En ese triángulo rectángulo, chicos, llamémosle a la longitud del segmento, es la distancia, ¿no? Entre esos dos puntos, llamémosle D. Entonces, si a este puntito de acá, chicos, le llamamos el punto, por ejemplo, R, vamos a decir así, mira, en el triángulo PQR que está sombreado ahí, que es un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, chicos, como tengo los catetos, tengo la hipotenusa, puedo aplicar Pitágoras, ¿sí o no? Tengo en el triángulo PQR, por el teorema de Pitágoras, mira, vamos a decir, la hipotenusa, que es d elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados. ¿Recuerdas? De los catetos. Un cateto es x2 menos x1 y el otro cateto es y2 menos y1. Ahí están los dos catetos. Ya vas a elevarlos al cuadrado. El primero, ahí está, sumado con el cuadrado del segundo, que es y2 menos y1. Y para acabar, chicos, este cuadrado de la distancia d pasa al otro lado y esa vendría a ser la fórmula de la distancia entre dos puntos, mira. Vas a agarrar y decir, si quiero saber la distancia entre esos puntos P y Q, vamos a colocarla así, chicos, la distancia D es igual a la raíz cuadrada, pasando ese cuadrado al otro lado, a la raíz cuadrada, chicos, de la de los cuadrados, suma de los cuadrados, de la diferencia, mira, entre las abscisas, que son x2 menos x1, y las ordenadas, que son y2 menos y1. Así vas a medir la distancia entre dos puntos, conociendo siempre lo que son, chicos, las coordenadas de los dos. Si tú sabes las coordenadas de esos dos puntos, vamos a conocer también la distancia, sin importar dónde se ubiquen esos puntos. Ya, chicos, eso es muy importante, mira. Vamos a llevar eso a un ejercicio, ¿ya? Pero hasta ahí, a ver, antes de ir al ejercicio, ¿tienes alguna pregunta con lo que te he mostrado ahí? Con la demostración sobre todo. ¿Se ha entendido? ¿Tienes alguna duda? No, profesor. Listo, chicos. Entonces vamos a un ejercicio que hable de distancias, ¿ya? A ver, por ejemplo, esto, mira, el problema 1, practicando bastante lo que es distancia. Me pide determinar el perímetro de un triángulo ABC y me da la coordenada de cada uno de los vértices, A, B y C. Lo he dibujado por acá, mira, y tú recuerdas que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, para que yo pueda hallar los lados, necesito saber cuánto mide cada uno, ¿no? Le voy a colocar, chicos, aquí A, aquí el lado que mide B y este lado que mide C. Entonces, mira, aplicando distancia, vamos a decir, chicos, por distancia entre dos puntos, ¿ya? Por distancia entre dos puntos, ¿cuánto es, chicos, por ejemplo, el lado que mide A? A ver, ¿cuánto es A? Mira, la raíz cuadrada, chicos, de la suma de los cuadrados, ¿no? Suma de los cuadrados y vas a restar tanto abscisas como ordenadas. Chicos, restamos tanto abscisas como ordenadas. Por ejemplo, ¿no? Si ves que este lado mide A, tú vas a agarrar, mira, a estos dos, a esta coordenada B y a esta coordenada A, que sería la distancia, ¿no? Entre A y B, que son los vértices, sería la longitud de ese lado A. Entonces restas, mira, abscisas. Primero resta las abscisas. Profesor, ¿en qué orden? En el orden que tú quieras.
en el orden que tú quieras. 17 menos 2 o 2 menos 17. Es lo mismo. Profesor, ¿por qué es lo mismo? Porque si tú lo restas, por ejemplo, mira, sígueme. 17 menos 2 me da 15. Profe, y 2 menos 17 me da menos 15. Pero si tú lo elevas al cuadrado al final, como dice la fórmula, ¿no es igual, chicos, 15 al cuadrado que menos 15 al cuadrado? Es igual, ¿sí o no? Es lo mismo. Eso quiere decir, chicos, que no interesa el orden. Tú puedes restar a como sea, pero siempre resta abscisas, ¿ah? No restes, por ejemplo, la abscisa 17 con la ordenada 3. Ya así tampoco es. Se restan abscisas y se restan ordenadas. ¿Ya? Entonces, chicos, como yo prefiero los números positivos y todos creo, vamos a restar 17 menos 2 a este lado. Y por el otro lado restas 3 menos 3. Así. Y está, chicos, miren, me va a quedar a igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado, ¿no? De 15 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? 3 menos 3 me da 0 al cuadrado y ya está. Y te das cuenta que 15 al cuadrado queda solito y si le sacas raíz te queda 15. Eso quiere decir, chicos, que este lado A va a medir 15. Y así vas a trabajar, mira, con los otros. Ya, a ver, chicos, ayúdenme. ¿Cuánto sale B? A ver, con lo que te acabo de decir. ¿Cuánto sale B, chicos? ¿Cuánto es esa distancia entre A y C, que vendría a ser ese lado B? ¿Ya lo has intentado ya? Inténtalo ver. Resta abscisas y resta ordenadas. Te queda 2 menos 2, ¿no? Al cuadrado. Al cuadrado. Más. Al otro lado, 11 menos 3, ¿no? Restando para que sea positivo. Esto me va a quedar, chicos, B igual 8, ¿no? Porque este 2 menos 2, 0, al cuadrado es 0, y 11 menos 3 me da 8, ¿no? 8 al cuadrado, y si le sacas raíz, te queda 8, ¿sí? Ya está, acá sería 0 al cuadrado más cuadrado, y se va, ¿no? Se va este 0 al cuadrado, no es nada prácticamente, y me queda 8. Ya está, mira, y ahora sigues, mira, por el último lado ya, el lado C, que es la distancia que hay entre B mayúscula y C mayúscula, que son los vértices. ¿Cuánto sale C, chicos? A ver, mira, resto abscisas. 17 menos 2 al cuadrado más 11 menos Menos 3 al cuadrado, ¿no? Así. Y acá, chicos, hay que operar un poquito más, a ver. Me queda ríe 6 a la raíz cuadrada. 17 menos 2 me da 15. al Y cuadrado. 11 menos 3 me da 8, ¿no? 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Operas un poquito, mira. 15 al cuadrado es 225. 8 al cuadrado es 64. 225 más 64 es 289. Pero hay que sacarle raíz todavía. Y su raíz es 17, ¿no, chicos? Si no me estoy equivocando, mira, su raíz es 17. Y ya está, mira. Ya tienes los tres lados. 15 por acá, acá es 8 y acá es 17. Entonces el perímetro ya salió, ¿no? Vamos a decir acá este ladito. Entonces, el perímetro, que es la suma, 15 más 8 más 17, va a ser 40. igual a 40. Ya está. Esa es la distancia, chicos. Listo. La clave es la D, ¿no? Listo, Sí. chicos. Ya sabes entonces, cada vez que veas distancia entre dos puntos, lo que tienes que hacer es restar abscisas y restar ordenadas. ¿Ya? Elevarlos al cuadrado, sumarlo y sacarle raíz al final. ¿Ya? Esa va a ser la distancia entre esos dos puntos. Seguimos, chicos, con algo más, mira. Ahora hablemos del punto medio de un segmento. ¿Ya? Porque recuerda que yo al ubicar dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano,
el segmento que los une va a ser como tal, ¿no? Un segmento. Y al tener una medida, porque tiene un valor real su distancia, su longitud, por lo que acabamos de ver hace un ratito, podemos sacarle la mitad. Por eso que podemos hablar del punto medio. Y si yo, chicos, al punto medio le coloco acá, mira, el punto M, por ejemplo, cuyas coordenadas son, chicos, X, Y, así, mira, las coordenadas de el punto M son X, y como es el punto medio, chicos, va a tener longitudes iguales, ¿no? Es facilito, mira. La fórmula es bien fácil. Vamos a decir así, que la abscisa, que es X, la abscisa del punto medio, que es X, se va a calcular, chicos, como la semisuma. O sea que yo voy a sumar a las otras abscisas, que son X1 y X2, y lo voy a dividir entre 2. Así ella es la abscisa de ese punto medio. Lo mismo con el otro lado, mira, con Y. Si quieres saber la ordenada, que es Y del punto medio, vas a hacer la semisuma entre las otras ordenadas, que son Y1, por este lado, mira, Y1, y por este otro lado, Y2. ¿Ya, chicos? Y1 y Y2. Así. Y esto al final entre 2. Así nada más, mira, calculas lo que vienen a ser las coordenadas de ese punto, mira, del punto medio de ese segmento llamado PQ. Y eso tiene demostración, chicos. Eso sí tiene demostración. Mira, y algo rapidito nada más, mira, no es muy complicado de demostrar. Si yo trazo, mira, desde este punto P, una perpendicular así, y desde Q igualito, hacia el eje X, por ejemplo, voy a formar un cuadrilátero, mira. Estoy formando un cuadrilátero grande. A ver, chicos, con ayuda de ustedes, ¿cómo se llama este cuadrilátero que ves acá? Este de acá, mira. Es un Trapecio. romboide, un trapecio. ¿Qué tipo de trapecio? Hay tres tipos. Rectángulo. Ujú. Exacto, es un trapecio rectángulo, chicos. ¿Por qué rectángulo? Porque hay dos 90 grados, ¿no? Hay que recordar esos detalles. Ahora bien, chicos, en un trapecio rectángulo y en cualquier trapecio, en realidad, si yo tengo las bases, que recuerdas que son los lados paralelos, ¿no? De un trapecio. Por ejemplo, arribita, mira, dibujo un trapecio. A la base menor le coloco X, a la base mayor le coloco Y. ¿Tú recuerdas cómo se calculaba la base media? Que es este segmento de acá, mira, que une los puntos medios de los lados laterales, la semisuma, ¿no? Eso es justamente lo que se va a aplicar acá. ¿Ya? Si acá le coloco M, tú recuerdas que ese M es igual a X más Y entre 2, ¿no? La mediana también se le decía, ¿recuerdas? Base medio también llamada mediana. Eso va a ser esa distancia de ahí, la base media M. E igual acá, mira, si yo tengo ese punto M, puedo trazar por último esta perpendicular de acá, mira, desde M hacia el eje X. Porque esa línea de ahí, chicos, que estoy trazando es justamente la mediana o la base media de ese trapecio rectángulo. Y ya te comenté antes, ¿ah? Recuerda, mira, recuerden, chicos, que la ordenada que está acá, mira, que es Y1, por ejemplo, de P, es la distancia de ese punto P hacia el eje X. De ahí que acá este es Y1. Así, mira. Y con Q igualito. Si la ordenada es Y2, la distancia hacia el eje X es Y2. Y con M igualito. Si la ordenada es Y, entonces esta distancia de acá trazada hacia el eje X es Y. Y por la semisuma, mira, dado que este Y es la mediana de ese trapecio, Y es igual a Y1 más Y2 entre 2. Porque esas perpendiculares son justamente las bases, ¿no? El trapecio rectángulo está de cabeza, girado. Esa es la demostración, mira, para el caso de la ordenada Y del punto medio. Si tú quieres saber cómo es X, te invito, mira, que tú solito lo demuestres y desde P traces perpendiculares ahora hacia el eje Y. Formarías ahora otro trapecio, ¿sí o no? Y ese trapecio sí está derecho.
No está de cabeza, ni girado, ni nada. Y ahí igualito, mira, aplicas la base media y te vas a demostrar el X, que es la abscisa del punto medio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahí dejamos lo del punto medio, mira, y vayamos a un problema del punto medio. Ya, por ejemplo, ¿no? El problema 2. Mira, problema 2 me dice, calcule las coordenadas del punto medio del segmento NP, cuyos extremos son N 3,5 y P 7,7. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a decir así, mira, como este punto de acá es el punto medio, vamos a colocarle, por ejemplo, ¿no? Que sea M y sus coordenadas sean X, Y. Está bien fácil, ¿no? Porque esta abscisa X, chicos, va a ser igual a la semisuma. Agarras a las abscisas, que son 3 de los extremos, ¿no? Y por acá es 7 del otro punto P, y lo sumas y lo divides entre 2. Te va a quedar 3 más 7 entre 2. Y esto es igual a 5, ¿no? Haces lo mismo con la ordenada Y del punto medio. Este es igual, mira, a la suma de las ordenadas ahora, que son 5 más 7. Y al final entre 2. Y eso nos da 6, mira. Entonces decimos que M tiene de coordenadas 5,6. Se acabó, mira. Con semisuma nada más de los extremos ya tienes las coordenadas del punto medio. Es bien fácil, chicos, el punto medio, ¿no? Nada más que la semisuma. Pero podemos agregarle un concepto un poquito más, mira, un poquito nada más complejo, recordando temas anteriores, como por ejemplo es la mediana. ¿Recuerdas que la mediana de un triángulo inicia desde un vértice y cae en el punto medio de su lado opuesto? De ahí involucra justo eso, mira. Ahí justo involucra el punto medio que acabamos de ver nosotros. Entonces, chicos, por ejemplo, ¿no? Tal vez hay un problemita ahí de eso. Ya, tal vez, mira. Ahí está, mira. El problema 3. Calcule la longitud de la mediana relativa al lado AB de un triángulo ABC, cuyos vértices me los dan, mira. Aquí están los tres. He dibujado el triángulo, mira aquí a este lado. Y ojo que me pide la longitud, o sea, cuánto mide toda la mediana. Ahora, como me dice que va hacia el lado AB, lo que tienes que hacer tú es ubicar el otro vértice. Como me dice que es al lado AB, vas a ubicar C, que está por acá, mira a la derecha. Y desde C vas a trazar esa mediana. Ya desde C, mira, trazas esta mediana, por ejemplo, así, que va hacia el lado AB. Llamémosle, chicos, a este punto donde cae en el lado, el punto M, por ejemplo. Ahí está. Donde sus coordenadas sean X, Y. Así. Ya X, Y. Como ese M es el punto medio, chicos, vamos a decir que MB es igual a AM. Y lo que me pide el problema es esta distancia, mira. ¿Cuánto mide toda esa mediana? Le he llamado D minúscula. Muy bien, chicos, a ver. La idea es la siguiente, mira. Cada vez que nos den los tres vértices y me pidan a mí la longitud de una de las medianas, sabemos que para hallar una distancia, una longitud de un segmento, necesitamos las coordenadas de los dos extremos. O sea, profesor, que si quiero la longitud de esa mediana, necesito este de acá y este punto de acá, sus coordenadas, tanto de M como de C. De C lo tengo porque es un vértice, pero me falta de M. Entonces, fíjate bien en M y date cuenta, mira que es el punto medio de este segmento de acá, que es el segmento AB, ¿no? Dado que M es su mitad. Entonces, ahí que puedes aplicar el punto medio, ¿no? ¿Recuerdas? La semisuma nada más. Vamos a decir acá, chicos, por lo que es el punto medio de un segmento, a este lado, por punto medio nada más, decimos, chicos, que la abscisa X es igual a la semisuma, ¿no? Tanto de las abscisas de A y de B, que sería, ¿no? 3, la abscisa de B, y menos 5, la abscisa de A, mira. Voy a sumarlo. 3 sumado con menos 5.
y esto dividido entre 2. Y lo mismo con y, mira. Voy a agarrar a las ordenadas de esos dos extremos A y B. Uno es 6 y el otro es 2. Lo sumo y lo divido entre 2. Arriba me da -1, ¿no? Sabes que 3 menos 5 es -2 y entre 2 me da -1. Y al otro lado me da 4. Entonces las coordenadas de M, chicos, van a ser -1,4. Pero ahí no acaba, ¿no? Porque quiero la distancia. Ahora digo, por la distancia entre dos puntos, por la distancia entre dos puntos, chicos, aplicamos, ¿no? Una raíz cuadrada. Decimos, esa distancia D va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí, chicos? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de la suma de los cuadrados, de la diferencia entre las abscisas, que son x a este lado, que ya sabes que x es -1, voy a colocar, mira, -1, restado con la abscisa del otro punto C, que es 9, ¿no? Que es el primer numerito. Sería -9. Y al otro lado vas a colocar y, es la diferencia, ¿no? De ahora de ordenadas, y menos, pero y ya lo tenemos, ¿no? Le vamos a colocar 4 de una vez, menos ese 4, que también es la ordenada de C. Así, mira. 4 menos 4 sería. Y operamos, ¿sí o no, chicos? Operamos. Me queda la distancia es igual a la raíz cuadrada. -1 menos 9, ya sabes que me va a quedar -10. ¿Sí o no, chicos? -10 elevado al cuadrado. Y al otro lado me queda 0 al cuadrado, ¿no? Nada más. Y ahora, chicos, eso lo operamos, ¿no? No vayas a pensar, por ejemplo, que esa raíz cuadrada con el cuadrado de -10 se va y te queda -10. Ya, así no es, ¿ah? Así no es. No vayas a pensar que la raíz cuadrada de -10 al cuadrado se va, profesor, y me queda -10. Ya, así no es, chicos. Cada vez que quieras saber la raíz cuadrada de un número cuadrado, lo que queda en realidad es el valor absoluto. El valor absoluto de ese numerito. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera así, mira, no sé, la raíz cuadrada de x al cuadrado, así como ves, esto de acá es el valor absoluto de x. Así. Y el valor absoluto no te vayas a confundir, mira, no vayas a creer que es muy complicado. Lo único que hace el valor absoluto es pasarlo a positivo. Esa es la función del valor absoluto. Entonces, chicos, esto me va a quedar como 10 nada más, ¿sí o no? Ya para qué escribir tanto, acá sería 10. Porque -10 no puede ser una distancia, ¿no? Por eso que se toma el positivo. Ya está, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienes alguna duda? Avísenme, chicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, no hay preguntas entonces. Seguimos. Seguimos, chicos, a ver, con unos problemitas más. Mira, vamos ahora acá, al problema 4. Mira, me dice, ABCD es un paralelogramo tal que A es 2,0, B es 4,5 y D es 10,3. Y me pide determinar las coordenadas del vértice C. A ver, chicos, ustedes tienen que saber en primer lugar qué es un paralelogramo. Debes de recordar, mira, ¿qué era un paralelogramo? Un paralelogramo, chicos, es aquel cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos y congruentes. Ya, lados opuestos paralelos y congruentes. Algo así, mira. Voy a dibujar un paralelogramo a este lado, ¿ya? Pero fíjate, ¿ah? Estate atento. Mira, dibujo ese paralelogramo. Lo primero que se cumple es que los lados opuestos son, chicos, congruentes. O sea que si acá es A, acá es A. Si acá es B, aquí también es B. Lados opuestos iguales, ¿no? Además, chicos, esto es importante, mira, si yo trazo las diagonales, una es más pequeña siempre que la otra. Ya las diagonales no son iguales y una es más pequeña que la otra. Además,
las diagonales, chicos, no son perpendiculares, o sea que no forman 90 grados entre sí. Pero lo que sí es cierto es que las diagonales se bisecan. O sea que este punto de acá que ves que le estoy colocando O es el centro del paralelogramo, que también se le llama, ojo, romboide. Así también se le llamaba. Y profesor, ¿qué significa biseca? Biseca, chicos, significa que se parte a la mitad. O sea que esta diagonal se parte a la mitad en el punto O. Así como la otra, mira. La de morado igualito, se parte a la mitad en O. Ese concepto, chicos, de que se parte a la mitad es importante, porque es justo lo que nos va a ayudar a resolver este problema, mira. Primero, chicos, voy a trazar las diagonales, mira. Trazo una diagonal desde A hasta C y trazo ahora la otra diagonal, mira, desde B hasta D. Sabemos que su punto de intersección es el punto O. Ya le voy a colocar acá el punto O. Como no sé qué coordenadas tiene, porque lo estamos llevando a un plano cartesiano, lo voy a colocar, chicos, M y N. Ya, acá que sea M y acá que sea N. Entonces, como también sé que ahora se van a bisecar, vas a colocar, mira, que se forman segmentos iguales. Acá, acá y por este lado también, ¿no? Entonces, dado, chicos, que ese punto O es el punto medio de cada diagonal, puedo analizar yo el punto medio. Ya puedo verlo por ese lado, mira. Voy a colocar por el punto medio, pero hay dos, ¿ah? Van a haber dos donde vamos a trabajar el punto medio. Primero, el punto medio, chicos, para el segmento AC. ¿Ya? Primerito para el segmento AC, mira, que está acá. Así. Para AC, chicos, que es esta diagonal que está de rosado, esa abscisa M que ves ahí es igual a la semisuma, ¿no? De las otras abscisas. Tú dirás, profe, pero no conozco la abscisa de C. Más bien, profesor, eso es justo lo que quiero calcular, ¿no? Colócale nada más, mira, sin problema. Colócale X, Y a las coordenadas de ese vértice C que te pide. Entonces, vamos a decir, mira, M es igual a X más 2 entre 2. No puedes resolverlo, ahí lo dejas. Ya no lo tocas, ahí lo dejas. Haces lo mismo con N, mira. N, que es la ordenada, es igual a la semisuma de las ordenadas, tanto de A y de C. Sería 0 más Más Y 10. entre 2. Así, ¿no? Y ahora déjalo ahí, porque no puedes hacer nada más. Ahora pásate y vete a la otra diagonal. La otra diagonal ya es BD, esa diagonal de verde. Me vas a decir acá, mira, en BD, para esa otra diagonal, chicos, por punto medio nada más, decimos que M también, porque es la misma abscisa, es igual a la semisuma de 4 y de 10. ¿Sí o no, chicos? Voy a colocar 4 más 10 entre 2. Y de ahí, mira, ahora sí obtienes M, que es 7. Ahora haces lo mismo, mira, N es la semisuma de las ordenadas de estos dos. Su ordenada es 5 y por acá es 3. Vas a decir entonces 5 más 3 entre 2 y eso te da 4. Y si ya tienes M que vale 7 y ya tienes N que vale 4, puedes reemplazar acá, ¿sí o no? En esos dos. Por ejemplo, chicos, acá voy a colocarle 1 y acá voy a colocarle 2. En 1. En 1, mira, si sabes que M vale 7, te va a quedar así, ¿no? 7 es igual, 7 es igual, chicos, a X más 2 entre 2. ¿Cuánto sale eso? 12, 12. ¿sí o no? Ujú. Claro, claro, 7 por 2, 14 y menos 2 me da 12. Haces lo mismo con 2. Haces igualito con el número 2. Te queda 4 igual a 0 más y entre 2, ¿sí o no? ¿Cuánto te 8. queda y? 8. Y ya 8. salió, mira. Ya tienes X, ya tienes Y, ya tienes las coordenadas de ese punto, que sería 12,8, ¿no? Ya hallamos X y Y. C tiene de coordenadas 12,8. Ahora, este problema sale mucho más rápido y acá te va a mirar un dato muy importante. Siempre que tengas un romboide, también llamado paralelogramo, es lo mismo, chicos.
Se dibuja así como ves aquí en la pantalla. Si quieres la coordenada de un vértice y te dan tres nada más, los otros tres de este cuadrilátero, vas a hacer así, mira. Vas a colocarlo, dibujas rápido un paralelogramo, colocas A, B, C, D, ya sea en sentido antihorario o horario, así tienes que colocarlo, así como ves acá. Yo lo he dibujado en sentido horario, por ejemplo. Así, mira, A, B, C, D, en ese sentido. Una vez que lo has dibujado, colocas sus coordenadas de cada uno, excepto no del que te falta, le colocas X, Y, por ejemplo, así como hicimos acá, y haces así nada más, mira, facilito. Vas a sumar las abscisas de los vértices opuestos, porque la suma de esas abscisas son iguales. ¿A qué me refiero? Mira, atento, ¿ah? Atento a esto, mira. Agarras a la abscisa de A, que es 2. Agarras a la abscisa de C, que es X. Y la suma, chicos, la suma de, mira, de 2 con X es igual a la suma de las otras abscisas, de los otros vértices opuestos. O sea que voy a sumar ahora 4 con 10. A ver, chicos, si 2 más X es igual a 4 más 10, ¿cuánto te queda X? 12. Y esa es justo la abscisa que hemos calculado, mira, 12. Ahora, si tú quieres hallar la ordenada, que es Y, ¿no? Quieres hallar la ordenada de ese vértice que nos falta, vas a sumar igualito las ordenadas de los vértices opuestos, porque son iguales. 0 más Y es igual a 5 más 3. Así miren chicos, 0 más Y es igual a 5 más 3. De ahí que te quedó Y igual a 8, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Eso es mucho más rápido, ¿no? Eso les va a ayudar bastante, chicos, para resolver los problemas, claro, más rápido, ¿no? Porque una vez que haces dos veces el punto medio, lo que estás demostrando es prácticamente lo que te digo, ya que en todo romboide se va a cumplir eso. Suma de tanto de abscisas como de ordenadas de los vértices opuestos es la misma. Y recuerda, un paralelogramo se divide en cuatro: romboide, cuadrado, rectángulo y rombo. En esos cuatro figuras, chicos, cumple lo que les estoy diciendo ahorita. Ya sea que esta figura sea un rectángulo, ya sea un cuadrado, un rombo, igualito aplica. Suma de vértices, ¿no? De las coordenadas de los vértices opuestos es la misma. Ya así los problemas van a salir bien rápido. Muy bien, chicos. Si se entendió entonces, ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Ahí lo dejamos, chicos, el problema 4. A ver, seguimos. Y aquí me pide el área, ¿no? Miren, chicos, podemos avanzar, que era el problema 5, mira. Como avanzando, mira, me dice. Calcular el área de un triángulo equilátero si dos de sus vértices son A menos 3,2 y B 1,6. Tú dirás, profesor, necesito el otro vértice. No es necesario, ¿no? No es necesario, ¿por qué, chicos? Porque como es un triángulo equilátero, los lados son congruentes. Por eso que voy a colocar D en cada lado. Y recordamos, chicos, cómo se calcula el área de un triángulo equilátero en función de su lado. ¿Recuerdas? Si yo tengo un triángulo equilátero, chicos, del lado L, ¿cómo calculaba el área de esa región que encierra el triángulo? ¿Cómo calculaba ese, chicos? Así. ¿Recuerdas cómo se hacía? Lado elevado al cuadrado, ¿sí o no? Para hallar esa área S. Lado al cuadrado, chicos, voy a decir acá, mira un costadito, esa área S es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4, ¿sí o no? Así se calculaba el área de todo triángulo equilátero, si nosotros conociéramos su lado.
¿Ya? Eso es muy importante, mira. Eso de ahí vamos a aplicar acá. Basta que nosotros sepamos un lado y aplicamos la fórmula, ¿no? Para el área. Y te das cuenta que podemos conocer este lado AB, porque me dan las coordenadas tanto de A y de B. Entonces decimos, por distancia entre dos puntos. Por distancia entre dos puntos, chicos, aplicamos esa fórmula un poquito larga, que sería esa distancia de igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia, ¿no? Entre las abscisas y ordenadas. Vamos a restar, mira. Menos 3 menos 1 elevado al cuadrado más 2 menos 6 elevado al cuadrado. A ver, chicos, esa distancia me queda. Menos 3 menos 1 me da menos 4. Y menos 4 al cuadrado me da 16, ¿no? A ver, chicos, me queda 16 más. Ese 2 menos 6 me da menos 4. Y menos 4 al cuadrado también me da 16. Y esto me queda, chicos, la raíz de 32, ¿no? Así. Y ahí lo voy a dejar, mira. Ahí lo voy a dejar. No voy a sacarle la raíz a 32. Ahí lo dejas. Porque recuerdas que el área es justamente ese lado elevado al cuadrado. Entonces, ¿para qué sacarle la raíz cuadrada si al final vas a tener que elevarlo al cuadrado? Y se cancela con la raíz. ¿Sí o no? Entonces, vamos a decir, mira, que el área, chicos, de ese triángulo ABC va a ser igual. Al lado, recuerda que su lado es D y esa distancia D es raíz de 32 elevado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Y se va, mira, se va a cancelar, chicos, la raíz y el cuadrado. 32 entre 4 me da 8. Entonces el área va a ser igual a 8 raíz de 3 unidades cuadradas, ¿no? Ya está, chicos, muy bien. Esa sería la respuesta entonces. La clave B, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí estamos viendo, mira, ya 5 ejercicios y vamos a un sexto, ¿ya? Vamos a un sexto, mira, porque se puede avanzar más todavía con esos de ahí, con distancia y punto medio nada más. Miren, chicos, el problema 6. Me dice, calcule las coordenadas del punto C si me dice que AB es igual a BC. O sea que esos dos segmentos que son perpendiculares van a ser congruentes. AB es igual a BC. A ver, chicos, acá tú debes de saber algo, mira. Un datazo. Cada vez que tengas un ángulo recto así, como está en la gráfica, un ángulo recto porque tiene 90 grados, y los lados sean iguales, o sea, congruentes, y veas que hay una recta que pase por su vértice, por ejemplo así, chicos, ahí está, que pase por este vértice, la idea, escúchame bien, la idea es que desde esos extremos de cada lado, por ejemplo de acá, mira, desde acá y desde acá, tienes que trazar perpendiculares hacia esa recta, mira, una acá y otra hacia acá. ¿Por qué hacemos eso? Se hace eso, chicos, porque esos triángulos que se van a formar van a Son ser congruentes. congruentes. Así es. Esos triángulos van a ser congruentes. Ahorita te voy a explicar, mira. Vamos a demostrarlo ahí, ¿ya? Mira la gráfica y ya sabes qué voy a hacer. Trazo desde A y desde C perpendiculares hacia el eje X, ¿no? Ahí está, una por acá y otra por acá. Ahora bien, juego con los ángulos, mira. Voy a trasladar los ángulos. Aquí es 53, aquí es 90, en este triángulo de acá, arriba sería 37, ¿no? Llenando ángulos. Y como todo esto de acá, chicos, es 180, una media vuelta, ¿no? Y acá es 90, estos dos angulitos suman 90. Y si ya tengo 53 a la derecha, el de la izquierda debería de ser 37, ¿no?
Por eso, chicos, que acá a la izquierda va 37. Y el de arriba, llenando ángulos, sería 53. De ahí entonces que nos damos cuenta que ambos triángulos van a ser notables, ¿no? Van a ser notables, mira, y acá le voy a colocar el punto P y acá le voy a colocar Q. Entonces nos damos cuenta que el triángulo, chicos, APB es congruente al triángulo que es, en este caso, BQC. ¿Por qué son congruentes, profesor? Por el caso ALA, chicos. Por el caso ALA. ¿Por qué, profesor? Mira, en este triángulo de la izquierda, chicos, veo el ángulo 53, veo serruchito y veo 37. 53, serruchito, 37. Acá igual, mira, 53 que está aquí, serruchito y 37. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? De ahí que ese es el caso de la congruencia. Una vez visto esto, chicos, hay que jugar acá con lo que va a ser pues los notables, ¿no? Hay que jugar con el notable y hay que traspasar los datos de un triángulo al otro que no los tiene. Por ejemplo, mira, comenzando acá con el de la izquierda. ¿Ya? Comenzamos con el de la izquierda, mira. A ver, chicos, sabemos que a 37, es más, por si te has olvidado, por si acaso, ¿no? Yo sé que no te has olvidado, pero igual, por si acaso, digo. Voy a dibujar el triángulo acá arriba. Arriba, chicos, va 53 acá, acá 37. Y a 53, chicos, siempre se le va a oponer un 4K. Por eso que a 53 acá se le opone un 4K. Al 90 se le pone un 5K y el otro cateto es 3K. 3, 4 y 5K. Eso viene acá, mira. Igualito, igualito vas a trabajar acá. A ver, chicos, si a 53 acá se le pone 4K, acá sería 3K, ¿no? Y acá sería 5K. Así, mira. 3K, 4K y 5K. Igualito al lado derecho. Igualito, igualito, chicos. Tal cual. A 53 se le va a poner 4K. Profesor, ¿pero por qué con la misma constante? Porque son triángulos congruentes, chicos. Como son congruentes, o sea, son exactamente iguales, por eso es que estoy colocando la misma constante. Porque si no fueran congruentes, entonces no le puedes colocar la misma constante. ¿Ya? Que quede bien claro eso. Entonces aquí abajito voy a colocar 3K y la hipotenusa sería 5K también. Ya está. Y ahora me apoyo en el único dato que me da, mira, de que A tiene de coordenadas 2,3. ¿Recuerdas que como la abscisa es 2, entonces, chicos, el punto P es el 2 en el eje X? Y esta distancia del origen a P es 2. ¿Sí o no? Acá es 2. Y si yo, chicos, desde ese punto A trazo, mira, una perpendicular hacia el eje Y, así como ves, 90 graditos, cae en el punto 3, porque esa es su ordenada, ¿sí o no? Acá sería, chicos, el punto 3 del eje Y. Pero la distancia desde el origen hasta ese 3 es justo 3. Y recuerdas que este de acá es un rectangulito, ¿sí o no? Siempre se forma un rectangulito, chicos. Y el rectangulito tiene lados opuestos iguales. De ahí, chicos, que este 3 es igual a este 3K. Y con eso ya tienes todo, mira. Si 3 es igual a 3K, entonces decimos este lado que si 3 es igual a 3K, la K vale 1. Y si ya tenemos la K, ya salió todo, chicos. Ya tenemos todo, todo, absolutamente todo. Por ejemplo, las coordenadas de Q, o qué numerito es Q, mira. Si yo sé que de acá, desde el origen hasta el punto Q, hablando de distancia ahora, sería 2 más 4K más 3K, y ya sabemos que la K vale 1, toda esa distancia va a ser 9, ¿sí o no? 4 más 3, 7, más 2, 9. Todo esto es 9. Y sabemos, chicos, sabemos que esto de acá es 4K. ¿Sí o no? Todo esto, mira. Todo eso es 4K. La distancia, profesor, o sea que de C hacia el eje X es 4K.
Y como sé que la K vale 1, esa distancia es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que C, chicos, tiene de coordenadas en qué punto cae en el eje X, en Q, ¿no? Y como Q es 9, porque desde el origen hasta Q es 9, entonces la abscisa es 9. Y como la distancia, chicos, desde C hacia el eje X, esta distancia de acá es 4, entonces la ordenada vale 4. Así. Por eso que la clave es 9,4. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? A ver, avísame. Sí, profesor. Ok. Listo, chicos. Muy bien, entonces vamos a continuar, mira. Seguimos a un problema 7. A ver, me dice así, mira, los vértices de un triángulo son A 3,1, B 9,1 y C 3,7. Primero, vamos a intentar dibujarlo en el plano cartesiano. Porque es cierto, hay áreas que se pueden calcular fácilmente, dependiendo cómo es su gráfica en el plano. Pero hay triángulos que no va a ser tan sencillo. Ya es por eso que más adelante ya recurriremos a una fórmula especial para el área de cualquier triángulo. Pero por el momento, mira, intentemos así nada más. El problema 7, mira, me dice, los vértices de un triángulo son A 3,1, B 9,1 y C 3,7. Ya, entonces, primero, chicos, voy a colocar el vértice A. Digamos que esté por acá, mira. Acá que esté A, digamos. Ese puntito que es A, vamos a colocarle que A sea 3,1. Y si A es 3,1, chicos, sabemos que si yo trazo perpendiculares hacia los ejes, caen esos puntos, ¿no? En el eje X cae en 3 y en el eje Y cae en 1. Entonces lo coloco acá, mira, que es 3 y acá es 1. Sigo con B, que es 9,1. Ese punto ya debe de estar por acá, digamos. Acá que sea B de coordenadas 9,1. Y sabemos lo mismo, ¿no? Yo puedo trazar desde B perpendiculares y la abscisa es 9, entonces cae en X, que es 9, en X. Pero en Y, como también es 1, chicos, quiere decir que si yo desde ahí trazo la perpendicular, esta perpendicular trazada, chicos, va a ser colineal con la anterior. Así como estás viendo, porque cae en 1 también. Ahora, hago lo mismo con C, mira. C es 3,7. Digamos que esté acá, mira. C, cuyas coordenadas son 3,7. Y como la abscisa es 3, y ya está señalada antes en el eje X, quiere decir, chicos, que si trazo la perpendicular, esta es colineal, mira, en 3. Y si desde C trazo ahora una perpendicular hacia Y, esta de acá es cayendo en el punto 7, ¿no? Dado que la ordenada es 7. Acá sería 7. Y está, pues, chicos. Ya está, mira, si yo formo el triángulo que va a unir esos puntos, sería este triángulo, mira, el triángulo ABC. Pero es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo, chicos, porque acá es 90 graditos, mira, así. Porque acá es 90 grados, ¿no? Pasa por opuestos por el vértice al otro lado. Y ahora nada más aplicamos distancia, mira. Solamente distancia, mira. Decimos, profesor, como acá es el número 3 y acá es el número 9, todo este segmento de acá es 6, ¿no? Hablando de distancia. 9 menos 3 me da 6, acá es 6. Y te das cuenta también, mira, que desde acá, desde 1 hasta 7, toda esta distancia también es 6, ¿no? Porque a 7 le quitas 1, esta distancia es 6. Y como estas figuras de acá, chicos, son rectángulos, este de acá es un rectángulo, mira, así como este de acá, otro rectangulito, los lados opuestos son iguales. ¿Ya? Y como los lados opuestos son iguales, acá le voy a colocar 6 y acá también le voy a colocar 6.
Y con eso ya se acabó, mira. Tienes que recordar nada más que si yo tengo un triángulo, mira, que si yo tengo un triángulo rectángulo así, y tengo los catetos de dicho triángulo, su área se puede calcular. Ya le voy a colocar, mira, un cateto A al otro cateto B y me piden calcular el área. Ya le voy a colocar ese, por ejemplo. Esa área, chicos, es igual al producto de los catetos, dividido entre 2 nada más. Profe, pero ¿cuál es A y cuál es B? No importa. No importa cuál es A y B, solamente los multiplicas y entre 2. Sabes que el orden de los factores no va a alterar el producto al final. Entonces, el área de este triangulito va a ser 6 por 6, ¿no? Que son esos dos catetos entre 2. Decimos el área es igual 6 por 6 entre 2 y esto nos da 18. Ya está, chicos. Unidades cuadradas. Muy bien. Ahí está, chicos. Ese sería el problema 7. Muy bien, mira. Seguimos, seguimos, seguimos. Mira, con eso que hemos mencionado nada más, se pueden avanzar varios problemitas. Miren el problema 9, chicos. Se tiene una circunferencia de centro menos 3,7. Ahí está, mira. Que pasa por 2,5. No, 2, menos 5. Ojo, la circunferencia pasa por 2, menos 5. O sea que algún punto de esta circunferencia, por ejemplo, chicos, este punto de acá, mira. Ese puntito de ahí es el punto 2, menos 5. Y me pide determinar su diámetro. A ver, chicos, nosotros sabemos que el diámetro es el doble del radio, ¿sí o no? El diámetro es el doble del radio. Si yo conozco este radio de acá que ves, vamos a colocarle el radio R, entonces lo multiplico por 2 y hallo el radio, ¿no? Este radio R de acá. Y para hallarlo, chicos, recordemos la definición del radio. Es aquel segmento que tiene por extremos al centro y algún punto de la circunferencia. Es por eso, mira, que si yo trazo acá y uno el centro con ese punto de verde, esta línea de acá también es el radio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuánto va a medir el radio? Es la distancia que existe, chicos, entre esos dos puntos. Y puedo aplicar lo que vimos al comienzo, nada más, ¿no? Por distancia entre dos puntos. Puedo calcular cuánto vale R. Distancia entre dos puntos. Decimos, chicos, que ese R es igual a la raíz cuadrada de lo que viene a ser la resta, ¿no? De abscisas, menos 3 menos 2 al cuadrado, más 7 restado con menos 5. Tienes que tener mucho cuidado con los signos, ¿ah? Mucho cuidado con los signos, chicos, porque te equivocas en un signo por ahí y vas a colocar menos en vez de más, tal vez por ahí. Y acá sí hay un tremendo error, porque si colocas 7 menos 5 es 2, pero si colocas 7 más 5 es 12, y ahí sí no te vas a salvar, ¿ya? Porque son resultados distintos. Así que mucho cuidado con eso. Así sería, ¿no? Ya está, listo, chicos. ¿Cuánto me queda esa distancia? Menos 5 al cuadrado, 25, ¿no? Al primer lado. Menos 3 menos 2 me da menos 5 al cuadrado. Sabemos que es 25, ¿no? Voy a colocarlo así, mira. Como si fuera 25. Ahora, 7 menos 5 me da 12. Y 12 al cuadrado es 144. Esto es la raíz de 169, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que ese es 13. Entonces, chicos, el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio. O sea, 2 por 13, 26. Ya está. Listo, chicos. Muy bien, ese sería el problema 9, mira. Ahora sí, mira. ¿Te parece? Ahora sí, vamos a hablar ya de otros detalles
en introducción de la geometría analítica, mira. Vamos a ver ahora la división de un segmento a una razón dada. ¿Qué significa eso? Mira, que nosotros, chicos, podemos tener cualquier segmento y podemos calcular cualquier punto de dicho segmento. Cualquiera. Puede estar, mira, este punto T que ves acá, más cerca hacia Q, puede estar más cerca hacia P, pero siempre y cuando nosotros conozcamos la razón en que divide a todo el segmento. Profesor, ¿cómo es eso de la razón? Por ejemplo, chicos, si nosotros conociéramos tal vez este segmento de acá pequeñito y este otro, no necesariamente su medida exacta, al menos, chicos, que acá sea, digamos, como un 3K, por ejemplo, ¿no? Y acá un 2K. En la relación de 3 a 2, sin conocer sus medidas exactas, basta su relación y nosotros automáticamente vamos a poder conocer las coordenadas de T, si tenemos las coordenadas de los extremos, ¿no? Que son P y Q. Pero yo no le voy a colocar 3K y 2K, vamos a colocarle A y B, por ejemplo, así. Y vamos a decir así, miren chicos, que la abscisa de ese punto T, que es X, va a ser igual. Agarramos, mira, a las abscisas, ¿ah? Agarramos a las abscisas, chicos. Para el primer lado, el primer extremo que es P, agarraríamos a X1, que es una abscisa, mira, y agarremos a X2, que es la abscisa del otro punto Q. Y lo que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a agarrar y multiplicarlos por los segmentos más lejanos. Cuando hablo de segmentos más lejanos, significa multiplicar a X1 con B. Y agarrar y multiplicar a X2 con A. Así. Multiplicación de las abscisas por los segmentos más lejanos. X1 por B y X2 por A. Eso es lo que va a ir en el numerador de esta fracción. X1 por B más X2 por A. Así, chicos. Y todo al final lo vas a dividir entre la longitud de todo el segmento, que es A más B. Todo ya sabes que sería A más B, ¿no? Por la suma de esos dos. Igualito vas a hacer con Y, mira. Exactamente igual. Vas a agarrar ahora las ordenadas, tanto de P y de Q, y vas a decir, Y1 lo multiplicaría por el segmento más lejano, que es B. Eso lo voy a sumar con Y2. Lo vas a sumar con Y2, que va a multiplicar con su segmento más lejano, que es A. Así como lo tienes ahí. Y al final todo entre A más B. Esa sería la formulita, chicos, que también se puede demostrar, claro, con un conocimiento previo de trapecios también. Pero se puede demostrar, chicos, claro que sí. Mira, y hay una aplicación para esto. Vayamos, mira, vayamos todos al problema 15. Mira lo que dice el problema 15. A ver, dado los puntos A y B, cuyas coordenadas me están dando, me pide determinar las coordenadas de los puntos de trisección del segmento AB. Ahora te preguntarás, profesor, ¿cómo es eso de trisección? Chicos, eso de trisección significa tres partes iguales. Por algo dice tri. Tri viene de tres y sección viene de corte. No son, en este caso, tres segmentos cuya sección o cuya longitud es la misma. ¿Ya? Eso vamos a tener acá. Ahora, si tú ves un segmento y quieres ver cuáles son esos tres segmentos iguales, pues lógicamente, chicos, vamos a tener que ubicar dos puntos, ¿sí o no? Un punto por acá y otro punto por acá. Digamos que acá sea Q y digamos que acá sea R. Así. ¿Ya, chicos? Obviamente tienen que ser dos, ¿no? Para formar en este caso tres segmentos congruentes. ¿Sí o no? No pueden ser cuatro o cinco porque habrían muchos más segmentos. Y en tus claves hay dos puntos, ¿no? Hay dos coordenadas. Por eso es que son dos puntos. Y yo quiero saber cuáles son ellas dos. Para esto, chicos, aunque te parezca, no vamos a aplicar el punto medio.
Al menos al comienzo no. No te va a ser de mucha ayuda porque en realidad el punto medio es único para un segmento. Y si tú te fijas en la gráfica, no hay algún punto que tú quieras conocer aplicando el punto medio cuyos extremos conozcas. No lo hay. Me explico, mira todo el segmento AB. Su punto medio no es Q y mucho menos es R. Su punto medio estaría por acá. Ese punto de rojo, mira. Digamos que ahí es el punto de acá, el de rojo, que sí lo puedes hallar. No hay forma de que hayas Q y R. Ya no hay forma. Lo único que sabrías es la suma de las abscisas de Q y de R, así como la de sus ordenadas tal vez. Pero no sabes cuánto vale Q y cuánto vale R. Ahora tú dirás, profe, pero acá también veo, mire, acá veo un segmento, por ejemplo, y veo que los extremos son Q y B. Podría hallar R si supieras las coordenadas de Q, para que hagas la semisuma con las coordenadas de B y ahí es R, pero no sabes las coordenadas de Q. Ahí viene la idea, chicos, de la división de un segmento. ¿Por qué? Mira, por algo sencillo. Si sabes que de acá, por ejemplo, desde A hasta Q, por ejemplo, le llamamos una K, una medida igual a K. Si desde A hasta Q, chicos, es como una K, entonces desde Q hasta B es como un 2K. Y te das cuenta que va en la relación de 1 a 2. Entonces, ¿no? Ahí sí podríamos aplicar división de un segmento a una razón dada. Ahí está. División de un segmento a una razón dada. Vamos a decir, chicos, podemos calcular primerito las coordenadas de Q. ¿Ya? Calculamos las coordenadas de Q, mira. Decimos, si de Q sus coordenadas son, por ejemplo, ¿no? M, N, estoy inventándome coordenadas, voy a colocar acá, mira, M es igual. Primero con la abscisa, ¿no? Recuerda, agarro a las abscisas de los extremos, que son justamente, mira, 2, que está ahí en A, que es este de acá, mira, 2 puntos chicos con 14, que son las abscisas, ¿no? Vas a agarrar, mira, y los vas a multiplicar por su segmento más lejano. De 2 es 2K y de 14 es la K. Vas a multiplicar entonces 2 por 2K más 14 por una K. Y esto al final, chicos, entre todo que vale 3K, ¿no? Recuerda que todo el segmento va abajo y este es K más 2K, que es 3K. Ahora operas, mira, te va a quedar 2 por 2K es 4K, ¿no? Y 4K, chicos, más 14K entre 3K. 18K, chicos, que me queda arriba entre 3K es 6. ¿Sí o no? Entonces ya viste que M va a ser igual a 6. Haces lo mismo con N. Vas a decir, N, profesor, sería la división también. Agarra ahora a las ordenadas. Agarra las ordenadas, mira, que son 5 y por este lado 17. Y multiplícalos por su segmento más lejano. 5 por 2K sumado, chicos, con 17 por la constante K, ¿no? Por esta K que hemos puesto. Y todo entre la longitud del segmento grande, que es 3K. Sigues operando, mira, te va a quedar acá 5 por 2, 10K. Esto más 17K. Y todo entre 3K. Arriba te queda 27K. Entre 3K se van las Ks y te queda 9. Y mira, ya hallaste las coordenadas de Q, que son 6,9. Ahora decimos, hallando R. ¿Cómo hallamos R? Ahora sí, ¿no? Por lo que te dije antes, por el punto medio de un segmento, ¿sí o no? Claro que sí, chicos. Ahora sí, por el punto medio de un segmento podemos calcular cuánto mide, ¿no? Las coordenadas de R ahora, porque vamos a analizar el segmento QB. Ahí está, en QB, que es todo este segmento de acá, mira. Como ya tenemos Q y ya tenemos B,
las coordenadas de ambos, podemos hallar las coordenadas de R. Le voy a colocar a ver que sea A, B, así. Vamos a decir, chicos, que la abscisa A es igual a la semisuma, ¿sí o no? De esos dos, que sería M, que ya sabes que es 6, más 14 entre 2. Esto nos da 10. Esa es la abscisa entonces. Ahora vamos a la otra, que es la ordenada B, que sería la semisuma de las ordenadas de Q y de B, que son N, que vale 9, sumado con 17, y todo entre 2. Esto nos da 3. Y ya salió, chicos. La coordenada de Q es 6,9 y por el otro lado R, que es 10,13. Esa es la respuesta, chicos. 6,9 y 10,13. ¿Ya? Aplicando división de un segmento y luego el punto medio, ¿no? Ya está. Listo, chicos. A ver, ¿hay preguntas hasta ahí? ¿Tienes alguna duda? Avísame. No, profesor. Ya, entonces, seguimos, chicos. Ya acabamos entonces división de un segmento. Ahora vamos al área, mira, de un polígono en general. Un polígono ya sabes que como mínimo podría ser un triángulo, luego le sigue el cuadrilátero, pentágono y podría aumentar, ¿no? Podemos seguir el área de esa región poligonal, chicos. Si nosotros conociéramos los vértices, las coordenadas de los vértices. Mira, primer paso, chicos. Necesitamos colocar los vértices, o sea, dibujarlos al menos, ¿no? En el plano, pero no de manera exacta, al menos su ubicación, o sea, cuál está más a la izquierda de cuál está más arriba de otro, más a la derecha tal vez, más abajo. Y una vez que lo has ubicado más o menos en el plano, tienes que agarrar algún punto de ellos, ya sea cualquiera de los vértices. Y lo que vamos a hacer, chicos, es operarlos, o sea, colocar cada coordenada de los vértices, pero de manera, chicos, antihoraria. Ese es el detalle, de manera antihoraria. Así como ves acá, mira. Esto que ven acá, chicos, vamos a colocarle a toda el área de ese cuadrilátero, por ejemplo, S. Vamos a decir así, mira. Que ese, chicos, su área va a salir siempre y cuando nosotros coloquemos las vértices así, de manera antihoraria, mira. En este sentido. Así. Así tendría que estar las coordenadas de los vértices. En ese sentido antihorario, algo así, mira. Ahí está. Si lo has colocado de manera correcta, has empezado, digamos, ¿ah? Has empezado en este vértice de aquí A. Lo que vas a hacer es así, mira, colocar las coordenadas de A, x1, y1. Luego sigues con B, que es x2, y2. Luego con C, luego con D. Y al final, chicos, vamos a colocar otra vez las coordenadas del primer vértice. O sea que otra vez voy a colocar, mira, x1 y y1. Ya aquí vamos a corregir. Acá es x1, y1. Así, mira. 1 y acá otra vez 1. O sea que tanto la coordenada de arriba como la de abajo se van a repetir. Y debes de colocarlo así, mira, de manera vertical. Porque lo que ahora sigue, chicos, es aplicarle la determinante. O sea que voy a ahorita a multiplicar de manera cruzada. Así, mira. x2 por y1. Y2 por x3. Y3 por x4 y y4 por x1. Esa multiplicación, chicos, de manera cruzada, voy a colocarlo aquí al costadito, mira. X2 por Y1. Acá sería X3 por Y2. Acá X4 por Y3. Y acá X1 por Y4. Y si hubiera más vértices, o sea, fuera un pentágono, un hexágono, habría más filas, ¿verdad? Iría hasta más abajo todavía. E igualito hacemos por el lado derecho, mira. Por el lado derecho hacemos exactamente igual, chicos.
Vamos a agarrar y multiplicar x1 por y2, x2 por y3, x3 por y4 y x4 por y1. Ya, una vez mira que has multiplicado así, de manera cruzada, voy a colocarlo acá también rapidito. X2 por Y3, X3 por Y4 y por acá X4 por Y1. Una vez que has colocado así, chicos, van a sumar, ¿ya? Ese es el último, mira. Esa es casi la última parte operativa que ustedes harían, que sería sumar. Suman acá porque estos son numeritos que van a tener, no son letras, no se vayan a asustar, ¿ah? No te vayas a asustar porque estos son numeritos. Todo te va a quedar en números. Sumas, acá también sumas. Y digamos que a esos resultados, chicos, al de la derecha le coloco M y acá le coloco N. Así. A la derecha M y acá a la izquierda N. Entonces diremos, chicos, que el área S de dicho polígono va a ser igual, mira, va a ser igual a un medio multiplicado por el valor absoluto de la diferencia entre M y N. ¿Qué significa eso, profesor? Por ejemplo, mira, si M fuera menor, si M fuera menor que N, entonces el resultado de la diferencia es negativo, ¿sí o no? Pero si a eso le aplicas el valor absoluto, esa diferencia al final te va a quedar positivo. Y por último, lo multiplicas por un medio. El resultado de eso sería el área de dicha región poligonal. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, ese valor absoluto te dice, si la resta te sale negativo, pásalo a positivo. Ya no te hagas problema y multiplícalo por un medio, nada más. Ese sería el área. Eso vamos a hacer acá, mira. Eso vamos a hacer, chicos, en un problema. A ver, por ejemplo, ¿no? Debe haber tal vez ahí algún problemita, chicos. Aquí está, mira. El problema 12, chicos. Veamos el problema 12. Mira, me dice así. Las coordenadas de los vértices de un triángulo son A-1,1, B3,7 y C5,-3. Y me pide calcular la longitud de la altura relativa al lado BC. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, te está diciendo, mira, que como quieres trazar la altura desde A hasta el lado BC, trazas, mira, así, esa altura. Y te pide calcular esa distancia. Vamos a llamarle H, ya a la longitud de esa altura. Ahora, como te acabo de enseñar el área de una región poligonal, y eso aplica para un triángulo también, vamos a decir, mira, que si yo quiero calcular la altura, tal vez me provoque, chicos, calcular todo este lado BC. ¿Por qué, profesor? Porque BC, chicos, podría ser como la base. Y recuerdas que el área de un triángulo de manera general, de manera pues muy fácil de saber, ¿no? Es base por altura entre dos. Si yo sé la base y sé el área, voy a poder calcular esa altura. Siempre y cuando, repito, sepa la base y sepa cuánto vale el área. ¿Puedes saber cuánto vale esa base B? Claro que sí. Por distancia entre dos puntos, ¿sí o no? La distancia entre los vértices B y C va a ser justamente esa longitud B. ¿Y puedes saber el área? Claro que también puedes saber el área, aplicando lo que te acabo de enseñar, ¿no? El área de una región poligonal. Entonces, chicos, comenzamos, mira. Por distancia entre dos puntos. Lo primero que vamos a hacer. Concéntrate, ¿ya? Primero, a ver. Esa longitud B, vamos a decir, mira, que es igual a la raíz cuadrada, chicos. La raíz cuadrada, así, de la diferencia, ¿no? Vamos a restar 3 menos 5 elevado al cuadrado más Más. 7 menos 3, ¿sí o no? Que va a ser 10 en realidad, ¿no? 7 menos 3 que va a ser 10. Operamos, mira, B me va a quedar igual. 3 menos 5 es menos 2.
Menos 2 al cuadrado es 4, ¿sí o no? Ahora, 4 me queda a un lado. Ahora, al otro lado, 7 más 3, 10. 10 al cuadrado me da 100. ¿Sí o no, chicos? 100 y 4. Y luego me va a quedar b igual a la raíz de 104. Y acá viene el detalle, mira. Tienes que tener mucho ojo acá. Ese 104 lo voy a escribir aquí a un ladito, mira. La raíz de 104 es igual, si lo separas en factores, a la raíz de 4 por 26, ¿sí o no? O sea que 4 por 26, chicos, me va a dar 104. Tú puedes operarlo, ¿ya? Tú puedes operarlo, mira, opéralo y te va a quedar eso. Que 4 por 26 es 104. Ya, hazlo, mira, para que no te quepa ninguna duda. Ahora, si operamos ahora, luego este radical lo pasamos a cada uno. Esto queda, mira, como la raíz de 4 por la raíz de 26. Y sabes que la raíz de 4 es 2. Y la raíz de 26 queda así, ¿no? Porque 26 no tiene raíz. Entonces ve a qué te queda igual. A 2 veces la raíz de 26, mira. Y ahí lo dejamos, ¿ah? Esa es la distancia B, el lado B, que es la base. Faltaría ahora calcular el área. Faltaría calcular el área. Y ya sabes, para el área, como ya hemos ubicado los vértices en ese orden, recuerda que es en sentido antihorario y está bien ubicado ahí como ves. A es menos 1,1, ¿no? B es 3,7 y C es 5,-3. Claro que no está exactito, exactito, pero así es, ¿no? Más o menos. A está más a la izquierda, por ejemplo, de B y de C, ¿sí o no? Y C, chicos, está más a la derecha que A y B. Y B, por otro lado, está más arriba que A y C. Por eso que así he dibujado el triangulito, mira. Claro que no está preciso, preciso, te repito, pero ahí está la idea, mira. Ahora, si agarramos de manera antihoraria, vas a colocar, mira, primerito, la determinante. Mira, no es muy complicado, mira, no te asustes. Agarras y colocas las coordenadas de los vértices A, B y C. Ya, uno es menos 1,1 del vértice A, ¿no? Porque estoy eligiendo A. Luego sigo con C, mira, que es 5 y menos 3. Luego sigo con B, que es 3 y 7. Y recuerda que al final tengo que repetir el A, que es menos 1 y 1. Ya, luego de eso, agarro de manera cruzada, chicos. Multiplico así. Me va a quedar, mira, 5 por 1 me queda 5. 3 por menos 3 me queda menos 9. Menos 1 por 7 me queda menos 7. Al otro lado igualito, mira. Multiplico así. Me va a quedar 1 por menos 3 me queda, no, menos 1, ¿no? Menos 1 por menos 3 me queda 3. 5 por 7 me queda 35. Y 3 por 1 me queda 3. Ahora, opero, chicos. Opero, mira. Sumo acá a este lado, tanto izquierdo y derecho, y me queda 5 menos 9 es menos 4. Y menos 4 menos 7 me da menos 11, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Menos 11. Operar bien también. Y sumo acá a este lado, me queda 35 más 6, 41, ¿no? Ahí está, chicos. Y una vez que ya has aplicado bien, mira, esta determinante, dices, el área del triángulo ABC va a ser igual a un medio multiplicado por el valor absoluto, ¿sí o no? El valor absoluto de la diferencia entre M, recuerda, M, chicos, es este de acá, el de la derecha, y acá es N. Vas a restar, mira, M con N. Ya, resta M con N, sería 41 menos 11, ¿no? Y 41 menos 11 me da sumado, ¿no? 41 con 11. Eso me da 52, ¿no, chicos? Estoy bien, ¿no? Un medio multiplicado por 41 más 11, que es 52. Y si a 52 le sacas valor absoluto, pues no pasa nada, porque ya es positivo. Te va a quedar por 52.
Eso lo operamos, chicos, y me da 26, ¿no? Porque la mitad de 52 es 26, se acabó. Y como ya tienes el área, vas a decir este lado ahora, entonces, profesor, el área, yo sé que es igual a base por altura, ¿no? El área de ese triángulo, profesor, es la base, que yo sé, profe, que es 2 raíz de 26 multiplicado por la altura h, que es justo lo que quiero calcular, mira, y todo dividido entre 2. Ahí está, chicos. Pero el área del triángulo ABC, ¿cuánto es? Es 26. Esto es igual, mira. Ese 2, ese 2, chicos, que está arriba y abajo, se va a simplificar. Ese raíz de 26 que ves ahí, que está multiplicando, que pasa a dividir, mira, te va a quedar así. Y ese sería igual a la altura h. Pero tú recuerda que por álgebra el denominador no puede quedar como raíz. Entonces, ¿qué haces? Multiplicas arriba y abajo por la raíz de 26. Y la respuesta vamos a colocarlo acá, mira, arribita. H va a ser igual a 26 raíz de 26 y abajito te queda raíz de 26 por raíz de 26, que es 26, ¿no? Porque se va, ¿no, chicos? La raíz y el cuadrado. Simplificamos y quedó, mira, que la altura es raíz de 26. Ya está. Esa sería la respuesta, chicos. Un poquito largo, ¿no? Mira, y así calcularíamos la altura de todo triángulo, siempre y cuando conozcamos los tres vértices. Ya, así vas a calcular entonces la altura, ¿no? ¿Hay preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Algún interrogante? ¿Algo no se ha entendido? No, profesor. Ya. Seguimos, chicos. Vamos a la última parte, mira. La última parte, chicos, ya habla del baricentro. Recuerda tú que el baricentro es el punto de intersección de las medianas. Ya hablamos nosotros que es una mediana, ¿no? Es un segmento que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Ahora bien, chicos, si un problema dijera, mira, si un problema nos dijera, a ver, calcúlame las coordenadas del baricentro. Si yo sé las coordenadas de los tres vértices, que son A, B y C, mira, le he colocado, ya sabes, letras X1, Y1, X2, Y2 y X3, Y3. Las coordenadas del baricentro, chicos, también es sencillo. No es muy difícil, mira. Si quieres saber la abscisa X de ese baricentro, vas a agarrar y vas a decir, colocas acá la suma de todas las abscisas de los vértices, que son X1 más X2 más X3. Así, y lo vas a dividir entre 3. Lo mismo con la otra, mira, la ordenada Y va a ser igual a la suma de todas las ordenadas de los vértices, ¿no? Que son Y1 más Y2 más Y3. Y todo al final, chicos, entre 3. En pocas palabras es el promedio, ¿no? Porque sumas esos 3 y lo divides entre la cantidad, que son 3, tanto de abscisas como de ordenadas. Eso van a ser ahí, chicos, en cualquier problema que nos pida calcular el baricentro. Y aquí vamos a un ejemplo, mira, porque por ahí debe de haber. Ahí está, mira. Determine las coordenadas del baricentro de un triángulo que se forma al unir los puntos A, B y C. Y lo tengo acá, mira, en la gráfica. Las coordenadas de los tres. Ahora, si yo quiero las coordenadas de este baricentro, que sí o sí va a estar adentro, chicos, que vamos a colocarle X, Y, vamos a decir, mira, que ese X va a ser igual a la suma, mira, a la suma de las coordenadas, que son -1, sumado con 7 y sumado con 3, ¿no? Recuerda que como quiero saber la abscisa, que es X, voy a agarrar a las otras abscisas, que son estas de acá, mira. -1, 3 y 7. Las voy a sumar, así como ves, y al final a dividirlas entre 3. Ahí te queda 10, ¿no? Y -1, 9. 9 entre 3 nos da 3. Esa es la abscisa del baricentro. Y de Y igualito, mira.
Lo mismo es de Y. Vas a agarrar y decir, agarro ahora las ordenadas, que son 5, 9 y 1, y lo divides entre 3. Arriba te da 15, abajo te da 3 y esto te sale 5. Entonces, mira qué fácil es el baricentro. G tiene de coordenadas 3,5. Se acabó. Y eso también se demuestra ya, chicos, con división de un segmento a una razón dada y al final punto medio. Muy bien, chicos, a ver, esto de acá estuvo facilito, mira, no es muy complicado el baricentro. Y justo, mira, a la hora hemos terminado. ¿Tienen una pregunta, chicos, hasta ahí, de manera general, en cualquier punto que hayamos visto? Hemos visto, mira, distancia entre dos puntos, hemos visto punto medio de un segmento, división de un segmento a una razón dada, área de una región poligonal y coordenadas del baricentro. 5 puntos, mira, muy importantes, hablando de la introducción a la geometría analítica, porque ya en la semana que viene vamos a ver ecuaciones ya. Ecuación, por ejemplo, de la recta, ecuación de la circunferencia. Todo esto llevado a una geometría analítica, porque esos lugares geométricos, como son la circunferencia, la parábola, ¿no? La elipse y la hipérbola, son lugares geométricos y cada uno tiene una ecuación. No vamos a ver los cuatro, porque la hipérbola sobre todo ya es un poquito más avanzado tal vez. Además que no les van a preguntar, no está en el temario. Solamente vamos a ver la recta y la circunferencia. ¿Ya, chicos? Y tal vez un poquito de elipse, ¿por qué no? Poquito nada más, algo básico. No hay preguntas, chicos, entonces ahí nos quedaríamos. Ya, eso sería todo por mi parte, chicos.